Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz fin de semana. Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde la ciudad de Atlanta. Comenzamos y por supuesto que sí, hashtag, aquí estamos. En la víspera de las elecciones presidenciales de Bolivia, unos comicios que podrían significar el regreso al poder del movimiento al socialismo liderado por el expresidente Evo Morales. Tendremos una amplia cobertura en momentos, pero antes. Es una detención que ha cimbrado las cúpulas más altas del poder en México. Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, pasa su primer fin de semana bajo custodia en Estados Unidos tras ser arrestado el jueves durante su arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Es un caso complejo que provoca que muchos mexicanos se hagan ahora una pregunta. Si no podemos confiar en algunos de los más altos mandos militares, ¿entonces en quién? Eso es lo que sabemos sobre el caso. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York acusa a Salvador Cienfuegos Cepeda de utilizar su puesto para ayudar a un cártel mexicano a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos a cambio de sobornos. El cártel en cuestión era el H2, una organización violenta dedicada al narcotráfico bajo el mando de Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H2, y que estaba basada en los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, de acuerdo con la oficina del fiscal del Distrito Este de Nueva York. Según la acusación formal, Cienfuegos Cepeda alertó a los capos del cártel sobre una investigación de Estados Unidos en contra de ellos y sobre el uso de informantes, lo que provocó el asesinato de un miembro de H2. El arresto del exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos Cepeda, es el primer tema del programa. ¿Qué nos dice esta detención sobre los nexos entre funcionarios del gobierno y grupos de la delincuencia organizada? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter ya la conocen, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Cienfuegos. Y bien, este caso coincide con el aniversario del operativo que derivó en la captura del hijo del capo del narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán, y la posterior liberación de Ovidio Guzmán. ¿Se acuerdan? Esto luego de horas de enfrentamientos el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. Belén Zapata se encuentra en Guadalajara, Jalisco, con más sobre estos hechos. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Adelante con el reporte. Así es, Rafael, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Se trataba de un jueves 17 de octubre del año de 2019, un día que no olvidarán los habitantes de Culiacán, la capital de Sinaloa, este estado localizado al norte de México y donde, por cierto, se han desarrollado, han nacido y han crecido algunas de las células criminales más importantes del narcotráfico en nuestro país. Ese 17 de octubre se llevaba a cabo un operativo para capturar ni más ni menos que al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, su hijo Ovidio Guzmán. Las autoridades, elementos de las fuerzas federales se desplegaban sobre la ciudad precisamente para realizar este operativo cuando salieron a su encuentro presuntos integrantes del crimen organizado. Inició un enfrentamiento alrededor de las 3 de la tarde, según los informes que después proporcionarían las propias autoridades, y durante varias horas se vivieron momentos de angustia y terror entre los habitantes de Culiacán. Mientras las autoridades se debatían entre la petición de estos presuntos integrantes del crimen organizado de liberar a Ovidio o cumplir la amenaza de causar mayores estragos en la ciudad. Finalmente, como recordaremos, Rafael, el presidente Andrés Manuel López Obrador después reconocería que habría sido él quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán para evitar una tragedia mayor en esa ciudad. Después de un año, este acontecimiento sigue calando hondo entre los habitantes de la ciudad, al menos lo que nos contaron algunos representantes de la sociedad civil, entre ellos la activista Miriam Ramírez y el analista Tomás Guevara. Escuchemos lo que nos comentaron. No sabemos
qué ha ocurrido con todos los delitos que se cometieron ese día, porque no solamente fue el tomar como rehén a la ciudad para exigir la liberación de una persona, sino toda una serie de delitos de robo de vehículos, de la fuga de presos del penal, de quema de vehículos y, por supuesto, de las vidas inocentes que se perdieron ese día. Rafael, comentarte también que un analista que tuvimos oportunidad de hablar con él y en su opinión, que además coincide con el de la activista, es que los habitantes de Culiacán aprendieron mucho de ese día. Aprendieron, por ejemplo, que es muy importante entender que la violencia no se puede normalizar. Es una ciudad, según nos comentaban, que está acostumbrada a convivir con temas del narcotráfico, pero este acontecimiento marcó un antes y un después entre los habitantes de la ciudad para hacer conciencia en torno a esta distancia que debe haber siempre entre el narcotráfico y los ciudadanos de bien. Rafael, la información que tenemos hasta este momento. En vivo desde Guadalajara, gracias y hasta la próxima, Belén. Por primera vez desde que Evo Morales salió al exilio hace menos de un año, los bolivianos irán a las urnas este domingo para elegir a un nuevo presidente. Serán unas elecciones marcadas por la polarización y la posibilidad muy real, por cierto, de volver al pasado. Morales no estará entre los candidatos a la presidencia, pero su figura e influencia política siguen siendo un factor en el país sudamericano, una sombra, pues unos 7.300.000 bolivianos están habilitados para votar, además de presidente. Los electores también votarán por un vicepresidente, diputados y senadores, entre otros puestos de elección popular. Gloria Carrasco ha estado monitoreando los preparativos y los eventos de cara a estas elecciones y nos acompaña ahora en vivo desde La Paz. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Para empezar, antes de hablar de los comicios, quería preguntarte sobre el incidente por el que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se quejó de que, y cito, legisladores argentinos fueron maltratados al llegar a La Paz, y también exigiéndole a la presidenta interina preservar la integridad de la delegación argentina. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué dice el gobierno interino de Bolivia? Gloria, adelante. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto conversar contigo. Evidentemente, como tú bien lo mencionas, hubo un incidente la noche de ayer prácticamente, cuando varios legisladores argentinos llegaron a La Paz, invitados por la presidenta del Senado, Eva Copa, a poder estar durante el proceso eleccionario mañana, domingo. Al llegar, obviamente, la migración de la ciudad de La Paz en el Alto pidió explicaciones al señor Fagioli, es uno de los legisladores que fue cuestionado al llegar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice el gobierno boliviano al respecto? El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa aseguró que en Bolivia no se detuvo ni se lo retuvo al señor Fagioli en el aeropuerto del Alto, pero sí que se le dijo que no era bienvenido a Bolivia. Pero escuchemos qué decía Murillo respecto a justificar esa aseveración. No es bienvenido en Bolivia por esto. El señor Federico Fagioli, diputado nacional por el Partido de Izquierda, formó parte de la delegación argentina junto a Juan Grabois, de supuestos observadores de los sucesos ocurridos en Bolivia en noviembre del 2019. Ahí tienen su ingreso. Él mintió en inmigración, dijo que no había entrado. Ahí está su ingreso de inmigración del año pasado. Siga, por favor. Esto es un informe que fue parte del señor Fagioli, donde dijo que se asesinó gente en el Alto y la Policía Nacional violó niñas. Algo terrible. ¿Cómo es posible que un señor
pueda aseverar algo terrible y acusar a nuestra Policía Nacional de haber violado niñas y haber asesinado gente. Un informe que hizo él, ¿no?, de la delegación argentina, totalmente trucado. Sigan, por favor. Rafael, el legislador argentino en entrevista en Radio Nacional este sábado dijo que fue retenido y que le informaron que no era bien recibido por el gobierno de facto. Cito textualmente, CNN ha tratado de contactarlo y hasta ahora no ha recibido respuesta. Pero en el tema electoral, aquí se está viviendo en este momento la veda electoral o el momento del silencio electoral para que el ciudadano pueda tomar reflexivamente su decisión para ejercer el voto el día de mañana. ¿Qué es lo que les preocupa a los bolivianos? Les consultamos y están las respuestas en el siguiente reportaje. Hay que ir a votar, hay que apoyar, ¿no? Pero que también que gobiernen bien, que piensen en todos, no en ellos nomás. Así reflexiona Angélica Yucla, madre de familia y comerciante informal, quien se muestra preocupada por lo que vendrá con las elecciones presidenciales de Bolivia. Estamos en una situación bien difícil, señora. Nos preocupa porque los candidatos están peleando. Lo único que yo quisiera, paz por Bolivia, que haya trabajos para los jóvenes, para nosotros, que así para que vivamos todos por igual, que nos tratemos por igual. A pocos metros de allí está Romel Mercado, un trabajador de entregas a domicilio que coincide con Angélica en que la economía y las fuentes de trabajo deben ser consideradas seriamente por el próximo gobierno. Lo más preocupante en este momento es la falta de trabajo, ¿no es cierto? Véanos acá, somos profesionales, un abogado, un ingeniero y mucha gente que está trabajando así de delivery porque no nos quedó otra. Lastimosamente las empresas, a raíz de la pandemia y a raíz de lo que sucedió en octubre del año pasado, nos hemos quedado sin trabajo muchas personas. ¿Pero qué es lo que más les preocupa a los bolivianos? ¿Qué temas direccionarán su voto en las elecciones del domingo? El trabajo, porque todos tenemos familia. Y si no trabajas, no hay plata y ¿con qué van a comer los jóvenes también? Agustina Roque, ama de casa, va más allá. Por la educación, que haya economía. Ahorita estamos muy apretados de la economía y tanto de salud, estamos muy mal. Hay veces los partidos políticos están pues velando por ellos, no por nosotros. Una perspectiva con la que coincide la joven universitaria Nicole Keller. Eso es muy importante para nuestro futuro, para tener mejor educación, mejor salud y una democracia, ¿no? Justamente, la preservación de la democracia, esa que los bolivianos conquistaron hace 38 años, es otro tema crucial para los electores en estos comicios. La democracia y la libertad, porque ya yo tengo mis años y tengo mis hijos aquí y tengo mis nietos aquí. Y como yo les digo siempre, no tenemos otro país y hay que defenderlo. El voto es la defensa. La libertad. Lo esencial es recuperar la separación de poderes que básicamente se centraliza en un partido y esos son los que dominan todo. En este contexto, analistas como Franklin Pareja aseguran que en estas elecciones Bolivia se está jugando la estabilidad y el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Sin institucionalidad democrática es complejo hablar de reactivación económica y todos los otros temas que son tan importantes, pero al mismo tiempo tan dependientes primero de esto, de estabilidad, de paz y de institucionalidad. Rafael, una elección bastante compleja, pero al mismo tiempo una elección que apuesta a restablecer un gobierno legítimo y apoyar la democracia. Los ciudadanos también nos dijeron que acudirán a las urnas a pesar de la pandemia, otro elemento que se suma y hace diferente a este contexto eleccionario en Bolivia. Rafael. Bien, gracias. Sin duda un momento crucial para Bolivia. Gloria Carrasco, en el reporte en vivo desde La Paz. Hasta la próxima, Gloria.
Hay más de 300,000 bolivianos que viven en el extranjero y que están habilitados para votar en estas elecciones, y cerca de la mitad de ellos, viven en Argentina. Y como nos informa Ignacio Grimaldi desde Buenos Aires, en una elección cerrada, estos electores que viven fuera de su país podrían marcar la diferencia. Nuestro gran deseo es que el voto exterior sea por los 2%, ¿no? Con base en Argentina. Nuestro objetivo es ganarle al movimiento al socialismo acá en Argentina. Según el padrón electoral, fuera de su país hay 301.631 bolivianos habilitados a votar el próximo 18 de octubre, de los cuales 142.568 están en Argentina. Estos últimos representan el 1,9% del electorado general. Nosotros definimos una elección. Con 2% de bolivianos que viven en Argentina, pasamos 50%. Es decir, ustedes pueden decidir el futuro de Bolivia, hermanos, con su voto. El último antecedente del voto boliviano en Argentina no es el mejor. En las cuestionadas elecciones de 2019, la Organización de Estados Americanos, la OEA, señaló que en Argentina se registraron inconsistencias en actas a las que tuvo acceso CNN, que reflejaban una mayor cantidad de votos que de votantes. En el caso concreto de la Argentina, nosotros vamos a velar y estamos trabajando para que sean elecciones libres y transparentes. Pese a ser dos competidores completamente opuestos, el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana tienen un punto en común. Ambos consideran que el voto en Argentina determinará si habrá o no un balotaje. Pueden definir porque en el sentido de que si no llegásemos a tener el 50%, se podría llegar con el voto del exterior y de Argentina también. Porque los números que se están manejando en las encuestas, se observa evidentemente que la incidencia del voto en el exterior va a ser fundamental para ir a una segunda vuelta. Si ganamos en primera vuelta con amplia mayoría, no va a haber ningún problema casi, y resistirán algo. Si ganamos con poca diferencia, posiblemente se repita 8 golpes. Si alguien se anticipa a un fraude, quiere decir que es una organización política que ve que sus posibilidades de ganar una elección son mínimas. Pero no solamente Evo Morales se anticipó un posible fraude, el referente de Comunidad Ciudadana también lo hizo. Los problemas de lo que pueda surgir va a ser desde la Argentina. Hay muchas quejas de personas que han aparecido en la lista de inhabilitados y que no deberían haber inhabilitado. El Movimiento al Socialismo cuestiona que 24.247 bolivianos en Argentina estén inhabilitados a votar. Hay una intencionalidad, y justamente en Argentina, donde el voto se representa ampliamente hacia el Movimiento al Socialismo, no es casualidad, hay una intencionalidad. El que no quiere ver es otra cosa. Esas fueron medidas que tomó el órgano electoral y según nuestra normativa electoral, aquellos ciudadanos que no participaron en 2 elecciones seguidas salen del padrón electoral, o aquellos ciudadanos que estaban en el padrón electoral pero que obtuvieron el carnet de identidad y la cédula de identidad de forma irregular. Los referentes de Comunidad Ciudadana en Argentina también critican al Tribunal Supremo Electoral. Porque tenemos los listados de los notarios electorales del año pasado y las de este año. El 80% fue ratificado. Activistas partidarios del Movimiento al Socialismo. La próxima semana vamos a presentar esta denuncia en la OEA porque tenemos esa preocupación. Ante los señalamientos de ambos partidos, CNN contactó al Tribunal Supremo Electoral Boliviano y su vocera dijo que el órgano no comenta declaraciones de ningún actor político. Tenemos la plena confianza que la colectividad boliviana en Argentina va a ser un apoyo rotundo y seguramente estemos rondando el 90% de los votos. El objetivo principal es lograr tener el 50% mínimo. Este es nuestro piso, digamos, ¿no? Y de ahí para arriba. Ese es el objetivo y creemos que lo vamos a lograr. En Argentina estarán habilitados 190 recintos para que 142.568 bolivianos puedan acudir a las urnas el próximo 18 de octubre. Si bien Evo Morales podría votar en Cochabamba, Bolivia, una vocera suya dijo a CNN que el expresidente aún no definió qué hará el día de la elección y que permanecerá en Buenos Aires durante la recta final de la campaña. De este modo se disputará el voto del 1,9% del electorado, cuyo valor es mucho mayor que lo que refleja ese número. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires. Bien, así están las cosas. Las elecciones presidenciales de Bolivia son el segundo tema del programa.
¿Qué está en juego para los bolivianos este domingo 18 de octubre? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Bolivia el ex, numeral Mirador Bolivia el ex de elecciones. Marcamos la primera pausa y al volver, las autoridades le llaman el testaferro de Nicolás Maduro y la Fiscalía de Colombia incautó sus bienes con un valor cercano a $10 millones. Además, un programa de la ONU ganó este año el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Les mostramos por qué. Y como siempre, espero sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Tenemos noticias de América Latina en esta edición de Mirador Mundial. En Colombia, la Fiscalía General informó sobre la incautación de 6 inmuebles supuestamente de Alex Nahán Saab Morán, a quien las autoridades llaman el testaferro de Nicolás Maduro. De acuerdo con la Fiscalía, los inmuebles se encuentran valuados en 38.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a casi $10 millones. Alex Saab se encuentra preso en Cabo Verde, África, tras ser detenido en junio, mientras se encontraba en una presunta misión como enviado especial de Venezuela para adquirir recursos humanitarios ante la pandemia de COVID-19. CNN contactó al equipo de abogados de Saab, pero no contestaron de inmediato, aunque anteriormente han defendido su inocencia, en tanto que Caracas ha criticado la detención. Y a propósito de la pandemia de COVID-19, República Dominicana extendió por otros 45 días las medidas, debo decir, del estado de emergencia para prevenir la propagación de infecciones. El decreto ejecutivo, cuya vigencia comienza este lunes, hace obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos. También establece toques de queda y sanciones por el incumplimiento de las restricciones. República Dominicana registra hasta ahora más de 120.000 casos confirmados y más de 2.000 muertes por coronavirus, de acuerdo con las autoridades. El ganador del Premio Nobel de la Paz este año fue el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esta condecoración nos recuerda una dolorosa verdad que a veces se ignora o se nos olvida. Sigue habiendo hambre en el mundo. Elvin Sandoval viajó al llamado Corredor Seco en el sur de Honduras con una delegación del programa que atiende a pobladores quienes a menudo pasan el día sin comer. Este ritmo que Dilcia Silva pone en el tejido para darle forma a una hamaca tiene sentido. Es la rapidez que necesita para poder terminar el producto en 2 días y ganarse 40 lempiras, el equivalente a $1.60. De esta manera tendrá algo de dinero para comprar alimentos para su esposo y sus 2 hijos. Mientras teje su hamaca, en el fogón pudimos ver una olla con pocos frijoles que tienen que administrar para que le alcance a su familia para 2 comidas en el día, según nos explica. Sí, pasa hambre. ¿Mucha hambre? Sí. Sí, porque no hay a dónde ganar las hamaquitas. ¿Y cuando no hay, cómo hacen con sus hijos? Así buscamos a ver para cómo le hacemos para dar a los hijos. Así cuando se puede comemos 2 tiempos, y a veces los 3 tiempos. ¿Y a veces? Nada. En la comunidad de El Burrío, las principales fuentes de empleo son la confección de hamacas y la agricultura de subsistencia, actividad que también afronta una crisis. Por esa razón, están limitados los ingresos económicos para Dilcia Silva y el resto de los habitantes de la comunidad, ubicada en el municipio de Alianza, departamento de Valle, zona sur de Honduras. Inés Hernández nos comentó que antes de la pandemia era la persona que compraba las hamacas que elaboran los artesanos de la comunidad para luego venderlas en otros lugares. Asegura que a raíz de la emergencia sanitaria durante los 6 meses que se ha extendido la restricción de movilización en Honduras, tuvo que destinar sus ahorros al sustento del hogar y ya no tiene dinero ni para comer. Prueba de ello es que pasado el mediodía confiesa que no ha probado bocado en todo el día. Aquí donde me ve, no comí desayuno. Porque no había nada. No tenemos dinero nosotros para comprar nuestros alimentos. ¿Ni usted ni sus hijos? No, nada. Asegura que los que más sufren son los niños de la comunidad. En nuestros niños a veces ajustamos para comprarle la leche y a veces no. Entonces nosotros para crecer nuestros niños, al día de un té, muelen un arrocito para hacer el dicho alimentivo para el niño en el pepe. Estas familias de El Burrío, una comunidad de 80 viviendas, son parte de los hondureños que viven en el denominado Corredor Seco,
zona que cada año es afectada por la sequía. Para paliar un poco el hambre que ahí se vive, el Programa Mundial de Alimentos, organización que el viernes 9 de octubre ganó el Premio Nobel de la Paz, prevé entregar para los próximos 3 meses y cada 30 días raciones de alimentos. Las raciones que comenzaron a entregarse este lunes contienen los nutrientes necesarios para fortalecer la salud, sobre todo de los niños de El Burrillo. Puedo mencionarle maíz, arroz, frijol, aceite, avena, azúcar. Los pobladores del Burrillo cifran sus esperanzas en la siembra de este maíz, cuya cosecha saldrá el próximo mes de diciembre, y de la cual aseguran venderán parte de la misma para agenciarse recursos económicos y así poder sobrevivir los primeros 3 meses de 2021. Para CNN, Elvin Sandoval, El Burrillo, zona sur de Honduras. Bueno, y el Premio Nobel de la Paz para el Programa de Alimentos de la ONU es el tercer tema del programa. ¿Cuál es la mejor forma, les pregunto, de resolver el problema del hambre en América Latina? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter es @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Hambre. Este lunes 19 de octubre a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 horas de la Ciudad de México, CNN presenta el especial México, la trata, con Krupskaya Liz, corresponsal en la Ciudad de México. Precisamente el programa da voz a las sobrevivientes de este delito para conocer de primera mano sus historias y presenta los puntos de vista de abogados, activistas y defensores de derechos humanos. Veamos un adelanto. Examinamos uno de los más graves delitos y violaciones a los derechos humanos. Se trata de la compra-venta de seres humanos. Y lo hacemos en primer término a través de la narración de sus víctimas. Eran muchos maltratos. Eran situaciones que de repente tú estabas normal, tranquila, tanto como en un segundo podía cambiar la situación. Yo pienso de que tienen que hablar, tienen que gritar, pedir ayuda. Yo nunca pensé en sobrevivir. De acostarte con una persona por dinero, pues es algo muy, muy triste. Asco, sobre todo asco. Cuando estaban encima de mí yo lloraba. Hablamos de jóvenes y mujeres que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Hemos tomado también testimonios de personas dedicadas desde hace mucho tiempo a tratar estos temas desde las organizaciones civiles. Hemos hablado con autoridades, pero también hemos podido conocer cuál es la ruta del dinero sucio y cómo las están persiguiendo justamente las autoridades. Algunos de estos hallazgos les pueden sorprender. Los esperamos. La cita es el lunes 19 de octubre, 7 de la noche, hora de México, 8 de Miami. CNN investiga la trata. Gracias a Krupskaya Liz, ahí estaremos pendientes, seguro que sí. Nuestros temas de conversación hoy en el programa, en redes sociales, numeral Mirador Cienfuegos, la captura del general mexicano, Mirador Bolivia Lex, los comicios de este domingo y numeral Mirador Hambre. ¿Qué se puede hacer en América Latina para resolver este problema? Estados Unidos sobrepasó el viernes el umbral de los 8 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y las autoridades están registrando en promedio más de 50,000 nuevos casos al día, lo que significa que la propagación podría empeorar durante el invierno. El gobierno de la Florida reportó este sábado más de 4,000 nuevos casos de coronavirus en un solo día por primera vez desde agosto. Mientras tanto, Nueva York permitirá la reapertura de cines desde el 23 de octubre al 25% de su capacidad. Hablamos ahora sobre los incendios en la costa oeste de Estados Unidos. En Colorado, autoridades ordenaron nuevas evacuaciones obligatorias ante el avance del incendio forestal Cameron Peak, que ya es el más grande en la historia del estado. El fuego, que lleva más de un mes ardiendo, se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Fort Collins y ya abarca casi 76,000 hectáreas. Hasta ahora ha sido contenido en un 57%. Solo faltan 17 días para que los estadounidenses vayan a las urnas para decidir si Donald Trump se queda en la Casa Blanca o si le dan la oportunidad a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Después de un accidentado primer debate el 29 de septiembre y un segundo debate que se canceló,
Ambos candidatos se verán las caras por última vez el próximo jueves 22 de octubre. El debate será en Belmont University, en Nashville, Tennessee, a las 9 de la noche, hora de la costa este. Entre los temas a tratar se encuentran la lucha contra el COVID-19, el racismo en Estados Unidos, el cambio climático y la seguridad nacional. Jon Ossoff, candidato demócrata a senador por Georgia, no perdió la oportunidad de atacar a su rival, el senador republicano David Perdue, diciendo que su actitud no está al nivel del decoro que debería practicar un senador federal. Ossoff se refería a un incidente ocurrido el viernes en el que Perdue pronunció mal el nombre de la senadora y candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, en un evento de campaña del presidente Trump en el estado. Este fue el momento, escuchemos. But the most insidious thing that Chuck Schumer and Joe Biden are trying to perpetrate, and Bernie and Elizabeth and Kamala, I don't know. Whatever, they're trying to perpetrate a lie. Tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern ganó su segundo mandato con una abrumadora victoria electoral con el 87% de los votos contados. El partido de Ardern ha ganado el 48,9% de los votos. Esto hace probable que su partido obtenga el resultado más alto que cualquier partido haya logrado desde que se introdujo el sistema político actual en 1996. Con su gestión de la pandemia de coronavirus, Ardern se ha convertido en una de las ministras más populares del país oceánico. En Francia, un hombre decapitó a un maestro de escuela secundaria este viernes en una calle de un suburbio de París. Según informó a CNN el fiscal de antiterrorismo francés, el atacante, un refugiado ruso de 18 años y de origen checheno, murió a tiros por la policía cerca de la escena. Y según informó a CNN el fiscal, el maestro de 47 años tenía planeada una clase sobre unas controvertidas caricaturas del profeta Mahoma. En homenaje al maestro, el ministro de Educación francés se refirió al caso. Escuchemos su mensaje. Fue asesinado por lo que encarnaba, el conocimiento al servicio del espíritu crítico, es decir, al servicio de la construcción de ciudadanos libres e ilustrados, es decir, el corazón de lo que hacemos cuando somos una escuela. Fue asesinado por haber dado un curso relacionado con uno de los pilares de la democracia, la libertad de expresión. Fue un acto despreciable y cobarde. Es un ataque a nuestra república porque la escuela es la columna vertebral de la república. Muy lamentable, sin duda alguna. Los temas de conversación, una vez más, en redes sociales, numeral Mirador Cienfuegos, Mirador Bolivia, el ex, y numeral Mirador Hambre. Regresamos. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. Estamos a una semana del clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona y estos dos equipos no mostraron su mejor fútbol en esta reciente jornada de la Liga. Con gol de Anthony Choco Lozano, el Cádiz sorprendió al conjunto merengue por la mínima diferencia en el estadio Alfredo Di Stéfano. Fue el primer triunfo para el Cádiz como visitante ante el Real Madrid, que sufrió su primer revés de la temporada. Al Barcelona tampoco le fue bien en su partido ante el Getafe y al igual que el Madrid sufrió su primer descalabro de la temporada cayendo ante el Getafe. Jaime Mata anotó de penal para propinar a Ronald Koeman su primera derrota como técnico culé. Mi compañera Elizabeth Pérez tuvo la oportunidad de charlar extensamente con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Aquí un adelanto de lo que verán este martes en Triunfadores del Deporte. Te vimos jugando golf con Stephen Curry, que es una figura pues muy conocida de la NBA, y le enseñaste un par de combinaciones de boxeo. ¿Crees tú que él tiene talento si en algún momento quisiera estar en un cuadrilátero? No, él tiene talento para lo que él tiene, que es jugar baloncesto y ahí nos pusimos un rato a vacilar y quería ver qué tan rápido era, entonces ahí le enseñé poquito, pero no, él es una muy buena persona, nos llevamos muy bien. Nos conocimos ahí, hicimos una muy buena química también con su papá, con sus amigos que traía alrededor y la verdad es que pues agradecido de haber estado ahí y haber conocido gente como él. Los invito a que disfruten este martes de un episodio realmente imperdible de Triunfadores del Deporte con Saúl Canelo Álvarez, 11:30 de la noche, hora de Miami, 8:30 hora de Los Ángeles por CNN.
Para más información, análisis y entrevistas pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Aquí estamos. Una de las exposiciones de arte más importantes de Latinoamérica, el Art Rio 2020, se celebrará en el medio de la pandemia global de COVID-19. Aún así, se espera que 50,000 personas acudan a ver las más de 50 galerías de arte en Río de Janeiro. Marcos Moreno nos lleva a ver este gran evento en la Cidade Maravillosa. Es el primer gran evento de Brasil y la primera feria de arte presencial en el mundo desde que comenzó la pandemia, según su organizadora. Se trata de la 10ª edición de la feria Art Rio en Río de Janeiro. Yo no intenté convencer a ninguna galería para participar si no quería. No intenté convencer a ningún coleccionador si no quisiera. Al contrario, ofrecí la plataforma online, así que imagino que habrá personas que crean que es temprano, pero hay otras que encuentran que ya es tarde. Al recinto solo pueden entrar 450 personas a la vez, por lo que los organizadores esperan 10.000 visitantes, en lugar de los 50.000 de la última edición. Con menos galerías, con un público más reducido, pero los coleccionistas principales de Río de Janeiro están todos veniendo. Galeristas, coleccionistas y artistas están felices con el encuentro que les ha proporcionado esta feria y eso se traduce, según ellos, en buenas ventas. Hay bastante espacio y todo el mundo está con máscara, pero a veces los encuentros generan muestras de afecto que hay que reprimir si se quieren evitar nuevos contagios por COVID-19. Aquí no Brasil, hoy en día, con ese juro prácticamente a cero. Aquí en Brasil, hoy en día, con los intereses prácticamente a cero y tasa negativa de inversión, la gente está invirtiendo en obras de arte, inmuebles y otras cosas, porque las personas al quedarse en casa han visto la importancia de tener una casa más agradable, más bonita y con obras de arte. La obra Va a pasar del brasileño Marcos Chávez cuesta $20.000. Esta, del francés Daniel Buren, 210.000. Son grandes inversiones que se observan de otra manera cuando se las ve de cerca, así como mudan los colores de las obras del venezolano Carlos Cruz Diez. Esta cuesta $356.000. Yo solo compro cuando vejo personalmente. Yo solo compro cuando lo veo personalmente, no compraría online. Por eso que es importante la feria y las cosas que se puedan hacer personalmente. La incertidumbre del futuro, la soledad por el aislamiento, la pérdida de personas a nuestro alrededor son dificultades de la pandemia que el arte puede reflejar o aliviar, aunque tampoco es ajeno al sufrimiento. Algunos amigos sintieron depresiones, dejaron de producir. Yo tuve que llamar a amigos para animarlos. Hubo unión entre grupos de amigos para que eso no fuese tan duro. De amigos para que eso no fuese tan pesado. Con los sentidos inmersos en las obras, tal vez se pueda olvidar por un momento que la pandemia no ha acabado, que la vacuna aún está por venir, que más de 1 millón de personas en el mundo han muerto por coronavirus y de esas, más de 150.000 en Brasil, según el Ministerio de Salud brasileño. Esa es la realidad y así es el arte. Ambas, parte de la vida y de la muerte. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro. Gracias por sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN. Me dice, por ejemplo, Pedro, en el tema de Cienfuegos, ¿cuándo será que va a aparecer un organismo internacional de seguridad serio que enfrente a estos narcomilitares y narcopaíses? Me dice, en el tema de Bolivia, lo único que queremos los bolivianos son elecciones libres con observación internacional, pero sin intromisiones ideológicas externas de ningún tipo. ¡Viva Bolivia!, me dice Sánchez. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por su atención y hasta la próxima.